Bueno, nosotros somos el grupo número 1, conformado por Vera García José Hugo, Quiñones Peter Nayeli Solange, Peñarreta Bravo Ángel David y Guanatuña Cusco Andrés Esteban. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que es la cinética enzimática. Yo le voy a comenzar a hablar sobre definiciones, cómo funcionan y algunas hipótesis. En definiciones tenemos que las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos en los organismos vivos, siendo su función principal acelerar y facilitar las reacciones químicas que ocurren en la célula, permitiendo que estas reacciones se produzcan a una velocidad adecuada para mantener la vida. Las enzimas son esenciales para una amplia variedad de procesos biológicos, como la digestión de alimentos, la síntesis de proteínas, la replicación del ADN y la generación de energía. En esencia, las enzimas desempeñan un papel fundamental al permitir que las reacciones químicas necesarias para la vida sucedan de manera eficiente. Tenemos que cada enzima es altamente específica para la reacción que cataliza y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. El sustrato tenemos que es la molécula sobre la cual actúa la enzima. Esta especificidad está determinada por el centro activo de la enzima, que es donde se hallan los grupos químicos responsables de la catálisis. Muchas enzimas necesitan cofactores que son correlativos y cosustratos para cumplir su función catalítica, es decir, compuestos químicos no proteicos o un ion metálico que se requiere para la actividad de una enzima como catalizador. Los cofactores pueden considerarse como moléculas auxiliares que ayudan en la transformación bioquímica. Tenemos que son proteínas con un alto peso molecular, de 104 a 106 macromoléculas, y teniendo su actividad depende de la integridad de la conformación proteica. Y ahora tenemos, tenemos cómo actúan las enzimas. En la imagen aquí tenemos la primera parte que sería la sustancia sobre la cual actúa la enzima, es decir, el sustrato. Y el sustrato se une a una región concreta de la enzima en el centro, en un centro activo, formando así un sitio de unión por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato y un sitio catalítico formado por los aminoácidos directamente, aplicados en el mecanismo de la reacción y formando los productos de la enzima que puede comenzar, formando los productos y así la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Ahora a continuación les voy a hablar sobre dos hipótesis, comenzando con con la hipótesis de la cerradura y la llave, que tenemos que esta hipótesis fue propuesta por Emil Fischer en 1894. Es una teoría que describe cómo funcionan las enzimas y sus sustratos. Fischer postuló que las enzimas y sus sustratos tienen una relación específica similar a la de una cerradura y una llave. En otras palabras, cada enzima, que sería la cerradura, se adapta de manera precisa a un sustrato, que vendría siendo la llave. De modo que solo un sustrato específico puede encajar y ser procesado por esa enzima en particular. El concepto de la cerradura y la llave implica que las enzimas son altamente específicas y solo interactúan con su sustrato correspondiente, lo que garantiza que las reacciones químicas ocurran de manera selectiva y eficiente en los organismos vivos. Como tenemos aquí en la primera imagen, el sustrato, la enzima, uniéndose al centro activo y encajando perfectamente, como se puede ver. ¿Ya? Como segunda hipótesis tenemos la de ajuste inducido. Esta hipótesis ha sido fundamental para entender cómo funcionan las enzimas y ha contribuido significativamente a la comprensión de la bioquímica y la catálisis en los sistemas biológicos. Esta hipótesis fue propuesta por Daniel Koslan en 1958, siendo una teoría complementaria a la hipótesis de la cerradura y la llave de Emil Fischer, que proporciona una comprensión más completa del funcionamiento de la enzima. La hipótesis del ajuste inducido sostiene que tanto la enzima como el sustrato experimentan cambios conformacionales a interactuar entre sí, en contraste con la idea de que la enzima tiene una estructura estática que se ajusta perfectamente a su sustrato, como es la hipótesis de la cerradura y la llave. La hipótesis del ajuste inducido sugiere que tanto la enzima como el sustrato cambian su forma para encajar adecuadamente durante la interacción. Esto implica que la unión de sustrato induce cambios conformacionales en la enzima y viceversa, de manera que ambos se ajustan de manera más precisa. En términos más sencillos, se podría pensar en ello como si la llave
en este caso el sustrato, tuviera una forma inicial que no encaja perfectamente con la cerradura, es decir, la enzima. Por la entrada en contacto, ambas cambian sus formas para adaptarse perfectamente, lo que permite que la reacción química ocurra de manera más eficiente. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos como la enzima y el sustrato en la primera parte se quieren para unirse. En el centro activo tienen diferentes formas, pero ya viendo la segunda imagen, lo que es en la enzima cambió su forma para poder interactuar de mejor manera. Bueno, bueno, para resumir, los pasos que tiene una enzima en una reacción química serían cinco. Tenemos que el primero que sería cuando se une el sustrato, que la enzima se une al sustrato formando un complejo enzimático, enzima-sustrato. El número dos sería la energía, reduce la energía de activación, en el cual la enzima reduce la energía requerida para la reacción química, para que la reacción química ocurra, lo que significa que facilita la reacción acelerando su velocidad. El número 3 sería que impulsa la catálisis. Las enzimas actúan como un catalizador, acelerando la velocidad de las reacciones químicas al proporcionar un cambio más eficiente para que esto ocurra. En el punto número 4, libera productos. Después de la reacción, la enzima libera los productos de la reacción química. Y por último, tendremos la parte en la cual se regenera la enzima. En esta regresa a su estado inicial y está listo para unirse a otro sustrato y repetir el proceso en otra reacción. Bueno, ahora voy a hablarles sobre qué vendría siendo la cinética enzimática. Bueno, ya tenemos que la cinética enzimática es el estudio de cómo las enzimas afectan la velocidad de las reacciones químicas en los sistemas biológicos. Se enfoca en la medición de la velocidad de reacción, la formación del complejo enzima-sustrato, la reducción de energía de activación y la descripción de matemática de estos procesos. Bueno, y como conceptos clave tenemos lo que vendría siendo la constante de Micheli-Menten, que es una medida de la afinidad de la enzima por su sustrato. Indica la concentración de sustrato, a lo cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. También tendríamos la velocidad máxima, resumido Vmax. Es la velocidad máxima que puede alcanzar la reacción enzimática, cuando todas las enzimas están estructuradas con sustrato. Y por último, la influencia de inhibidores enzimáticos en la actividad enzimática, en la cual la cinética enzimática también se utiliza para estudiar cómo los inhibidores afectan la actividad enzimática. Algunos inhibidores disminuyen la velocidad de la reacción, mientras que otros la aumentan. Bueno, y en esta imagen de aquí tenemos un pequeño ejemplo de cinética enzimática. Comenzando tenemos cómo generaría una curva sin una reacción sin enzima, que vendríamos viendo que gasta mucha más energía a comparación de una con enzima. Y en los ejemplos tenemos el sustrato y el producto, que te vendría diciendo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas, yo les voy a hablar sobre las características de las enzimas. Como sabemos, las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces. Químicamente son proteínas. Como catalizadores, las enzimas actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. No llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables. No modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecución. La cinética enzimática es el estudio de las velocidades de reacción catalizadas por enzimas y de los factores que afectan a la velocidad de reacción enzimática. Estos parámetros suelen incluir la temperatura, el pH y la concentración de sustrato. La relación de dos parámetros con la velocidad de reacción puede modelarse matemáticamente, lo que permite conocer las condiciones ideales para una determinada reacción enzimática y los posibles mecanismos de control fisiológico. Las características más sobresalientes de las enzimas en su elevada especificidad, esta es la doble y que explica que no se formen sobreproductos. Especificidad de sustrato. El sustrato es la molécula sobre la que la enzima ejerce su acción catálica.
Especificidad de acción. Cada reacción está catalizada por una enzima específica. La acción enzimática se caracteriza por la formación de un complejo que presenta el estado de transición. Tenemos como ejemplo E más S igual ES igual E más P. Cofactor. Como se trata de iones o moléculas inorgánicas y las coenzimas, cuando una coenzima es una molécula orgánica, aquí se puede señalar que muchas vitaminas funcionan como coenzimas y realmente las deficiencias producidas por la falta de vitaminas responden más bien que no se puede sintetizar un determinado enzima en el que la vitamina es el comienzo. Tenemos el ejemplo del cofactor y ejemplo de las enzimas. ¿Cuál es su función y cómo trabaja? Curva de progreso. Esta imagen es la curva de progreso. El progreso es la reacción que está determinada por cambios de la energía libre del sustrato, como le explicaba anteriormente, que es el estado de la transición de aquel producto. La energía libre se puede calcular a través de la ecuación de energías de Gibbs. Tenemos AG igual a H menos TAS. ¿Qué significa AG? Cambio de la energía. ¿Qué significa AH? Cambio en la entalpía. T, temperatura actual del ambiente, y AS, cambio en la entropía. Cabemos recalcar que la utilidad de la cinética enzimática es el estudio de la cinética y de la dinámica química de una enzima que permite aplicar los detalles de un mecanismo catálico. Su papel es el metabolismo, cómo controla su actividad en la célula y cómo puede ser inhibida su actividad por fármacos y venenos o potencias por otros tipos de moléculas. Tenemos como otro ejemplo curva exponencial que genera un sustrato con un producto y una enzima. Tenemos el modelo de Matrix-Menz, que es el modelo matemático y su definición. Tenemos nuevamente hipótesis básicas, enzimas de sustrato que forman un complejo intermedio, que es la ES, como le explicaba, una etapa rápida y una etapa lenta, como podemos ver en la imagen. En el cuadro de abajo está el proceso, es irreversible, tiene concentraciones de productos muy pequeños, como antes lo mencionaba, y una hipótesis estacional, podría decir, es después de una base inicial, una transitoria, la concentración de distintas formas enzimáticas. Y también no varía en esta enzima. Muchas gracias. Bien. A continuación voy a explicar sobre inhibiciones en reacciones enzimáticas. Bueno, antes de entrar a detalle, quiero recalcar una pequeña cosa, que las enzimas son proteínas las cuales estas tienen unas reacciones químicas en los seres vivos. Bueno, ahora sí, estos se conocen como inhibidores enzimáticos y pueden actuar de diferentes maneras. De estas dos maneras, las competitivas y las no competitivas, las cuales yo las voy a mencionar, y estas son las más comunes en lo que son las reacciones enzimáticas. Empezando con la competitiva, pues este es un tipo de inhibición, la cual se une al sitio de la enzima de manera reversible. Esto así compitiendo directamente con el sustrato en la unión al sitio del activo al unirse. Esto hace que impida que el sustrato se una y llegue a completar lo que es su reacción. Bueno, esto da una disminución a lo que es la velocidad de esta reacción enzimática. Dentro de lo que es la inhibición no competitiva, pues en este caso es un inhibidor
donde se une a un sitio alostérico de la enzima. ¿Qué quiere decir? Pues es un sitio diferente a la cual es un sitio activo. Al unirse, cambia la conformación de la enzima. Y bueno, esto sí disminuye pues su actividad de lo que es la catalítica, a diferencia de la inhibición competitiva. Bueno, el inhibidor no compite. Lo que hace directamente. Buenas, soy David Piñarrieta y les voy a hablar sobre la modulación alostérica de la actividad enzimática. Un modulador alostérico es un fármaco que cumple una función de regulación alostérica, incrementando o disminuyendo indirectamente el efecto de un agonista o un agonista inverso sobre un receptor celular mediante la activación del sitio catalítico en la proteína. Hay enzimas que pueden adoptar dos conformaciones interconvertibles llamadas R, que es la relajada, y T, que es la tensa. R es la forma más activa porque se une al sustrato con más afinidad, y las formas R y T se encuentran en equilibrio, como podemos observar en la imagen con estas enzimas, la R y la T. Ciertas sustancias tienden a estabilizar la forma R. Son los llamados moduladores positivos. El propio sustrato es a menudo un modulador positivo. Y las sustancias que favorecen la forma T son conocidos como los moduladores negativos. Estos disminuyen la actividad enzimática y un modulador alostérico positivo incrementa la actividad del receptor, mientras que un modulador alostérico la disminuye. Las moléculas que favorecen la forma R, pero que actúan sobre una región de la enzima distinta del centro activo, son los conocidos activadores alostéricos. Si los moduladores negativos actúan en lugares distintos del centro activo de la enzima, conocida como la inhibición no competitiva, se lo conocen o se llaman inhibidores alostéricos. La modulación alostérica es un tipo especial de regulación de la actividad enzimática, basado en la interacción de enzimas alostéricas y ligandos. Dicha interacción posibilita que la actividad enzimática vaya variando hasta ajustarla a las necesidades de la célula. ¿Qué son los activadores e inhibidores alostéricos? Cuando los moduladores positivos o estimuladores, es decir, que los que favorecen la forma R, aumentan la actividad enzimática. Estos actúan sobre una región de la enzima distinta del centro activo. Reciben el nombre de activadores alostéricos. Y cuando los activadores negativos, o sea, los que favorecen la forma T y disminuyen la actividad enzimática, actúan en lugares distintos del centro activo, se llaman o se conocen como inhibidores alostéricos. ¿Qué son y cómo están reguladas las enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son aquellas que presentan, además del habitual centro activo, presentan centros alostéricos y a las cuales se pueden fijar un ligando, llamado efector o modulador, que modifica la actividad enzimática. Las enzimas alostéricas están reguladas mediante unión no covalente de las moléculas del modulador. La interacción con el ligando se realiza en lugares específicos de la proteína, conocidos como sitios alostéricos, y esto como consecuencia de esta interacción, la actividad enzimática puede aumentar o disminuir.
circunstancia que posibilita la regulación de las vías metabólicas. La modulación alostérica es un tipo especial de regulación de la actividad enzimática basado en la interacción de enzimas alostéricas y ligandos. Dicha interacción posibilita que la actividad enzimática vaya variando hasta ajustarla a las necesidades de la célula. En esta imagen se trata, como podemos observar, se trata de la interconversión de las formas inactivas y activas de una enzima alostérica o dimérica, mediada por un modulador, donde la letra A es igual a una enzima inactiva y la B es igual a una enzima activa. Podemos ver la diferencia en imagen y el número 1 es igual al sustrato, el número 2 es igual a la subunidad catalítica, el número 3 es igual a la subunidad reguladora y el número 4 es igual al centro alostérico. La M representa es igual al modulador positivo o activador. En este esquema se observa que el modulador es positivo, pues este estabiliza la conformación de mayor actividad. Esto es, cuando se une a la enzima, este tiene lugar un cambio de forma que posibilita la fijación del sustrato en el centro activo. Cuando este modulador no está unido a la enzima, esta retoma su forma inactiva o menos activa. En esta primera imagen, la de arriba, podemos observar que se trata de una activación alostérica. Se puede observar que las moléculas del activador, una vez unidas a los sitios alostéricos, estos estabilizan la forma más activa de la enzima, o sea, la de mayor afinidad por el sustrato, haciendo posible que éste pueda acoplarse en el centro activo. En la segunda imagen, en la imagen de abajo, se trata de una inhibición alostérica, observándose que las moléculas del inhibidor, lo que, lo que se representa de color amarillo, una vez que están unidas a los sitios alostéricos, estos estabilizan la forma inactiva o menos activa de la enzima, o sea, la de menor afinidad por el sustrato, imposibilitando que éste pueda acoplarse en el centro activo. Cuando las moléculas del inhibidor están fuera de los sitios alostéricos, la enzima adopta su conformación activa y el sustrato puede encajar en el centro activo. Y las enzimas heterotrópicas son aquellas que resultan inhibidas por su modulador, siendo esta molécula diferente del sustrato. Bueno, aquí tenemos lo que sería la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.